Pero es que ayer, señor Lacalle, conocimos un nuevo dato, un golpe fuerte, desalentador, la verdad. El Fondo Monetario Internacional coloca a España como la peor economía desarrollada este año y mantiene la caída del PIB casi un 13%. En fin, ¿cuál es su análisis y reflexión? El primero y más importante es porque se tiende a decir el Fondo Monetario Internacional suele equivocarse en sus previsiones, y no es falso. Pero se suele equivocar por optimista, y esto es lo más preocupante. Lo más preocupante es que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional incluyen todavía unas previsiones tanto de inversión como de consumo de las familias que no se están dando, y por lo tanto no solamente es la caída más fuerte de las economías desarrolladas, sino que además la recuperación es de las más pobres, sino la más pobre, de hecho. Señor Lacalle, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, que como usted bien dice se equivoca, pero muchas veces, en fin, por precavido, ¿por qué hace este análisis de España? Bueno, fundamentalmente lo que se encuentra el Fondo Monetario Internacional es lo siguiente, ¿no? Los indicadores adelantados, fundamentalmente los índices manufactureros y de servicios, son un reflejo bastante bueno de hacia dónde se mueve el Producto Interior Bruto. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es darse cuenta de que España es la única economía de las desarrolladas en la que empiezan los indicadores adelantados publicados por la OCDE a descolgarse de la recuperación del resto de la Unión Europea, los países adelantados, etc. Y lo que se da cuenta también es que el índice de servicios, que es prácticamente el 67% del Producto Interior Bruto, entra en contracción severa en septiembre. Entonces se ve abocado a revisar a la baja sus estimaciones, tanto para el 2020 como en cuanto a recuperación, una recuperación. Señor Lacalle, buenos días. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez presentó hace unos días su plan de recuperación con un significante aumento del gasto y de la capacidad de endeudamiento, pero nos preguntamos, ¿hasta qué punto nos podemos endeudar? Bueno, nosotros no nos estamos endeudando por nuestra capacidad, y esto es algo muy importante. Nosotros estamos siendo avalados por Europa. Ahora mismo la posición de débito de España dentro de lo que se llama el Target 2, que es el balance de aportaciones y débitos por parte de los países de la Unión Europea, en realidad nosotros nos estamos endeudando gracias al aval de Alemania en particular. Y lo que tenemos que ser extremadamente cautelosos es estas llamadas a enorme gasto y enorme endeudamiento, primero porque no está avalado por nuestra propia capacidad de salir de la crisis, y segundo porque ya sabemos por el pasado que estas enormes decisiones de gasto y de endeudamiento luego no se corrigen ni mucho menos rápidamente. Por cierto, en marzo, marzo pasado se concedieron unos créditos en buena parte ICO con un año de carencia, pensando en que todo iba a ir a mejor, pero lo cierto es que no ha sido así. Deberíamos ampliar ese periodo de carencia, porque en marzo va a haber muchas empresas que o no van a poder pagar, o van a tener que cerrar, o su nivel de endeudamiento va a ser enorme. Exacto. Lo que nos encontramos es con una situación por la cual el gobierno le ha dado la opción a los empresarios de endeudarse para pagar impuestos. Pero claro, eso no es una solución ni mucho menos una ayuda ante una situación en la que hoy nos encontramos, según el Banco de España, con un 25% de las empresas de España al borde de la quiebra. Entonces, no es una situación que nosotros podamos decir, bueno, pues vamos a aceptarlo, porque lo más grave ahora mismo es el cierre empresarial. Hemos perdido más de 100.000 empresas y tenemos, por lo tanto, que ser muy conscientes del riesgo al que nos enfrentamos si no preservamos el tejido empresarial. Daniel. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, ¿por qué somos la peor gran economía según el Fondo Monetario Internacional? ¿Por los rebrotes? ¿Porque la segunda ola a nosotros nos ha afectado mucho más? Bueno, hay varios factores. El primer factor ya lo veníamos identificando desde julio en los indicadores adelantados de la OCDE, en los índices manufactureros y de servicios, sobre todo de servicios de Markit. Lo que se mostraba era que España se descolgaba
de manera muy agresiva en la recuperación con respecto al resto de las economías. Cuando se reabrió la economía española, nos hemos encontrado con que el problema de la economía española no era exclusivamente el confinamiento, el cierre forzoso durante un par de meses, sino que se había creado un problema importantísimo de solvencia, y lo hemos visto, por ejemplo, en la destrucción empresarial. En España, para que nos hagamos una idea, se han destruido 100.000 empresas que ni Estados Unidos, en todo Estados Unidos, que es un país muchísimo más grande que España, se ha destruido ese número de empresas. Entonces, todo eso tiene efectos de corto y de medio plazo, que es lo que muestra el Fondo Monetario Internacional, que dice, y además me parece muy importante recalcarlo, que ni con los fondos europeos se generaría el empleo que se necesita generar. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental ha sido, en mi opinión, varios, ¿no? La reapertura de la economía española se ha hecho a la vez que había un enorme cuestionamiento en toda Europa. Yo lo he vivido, que he viajado por toda Europa estos meses, sobre los datos de España. En el mundo no se creen los datos que da el gobierno y no se creen las medidas, porque las medidas se perciben como aleatorias y además se perciben como, digamos, lo que se llama poner cara de velocidad. Es decir, que primero se ignoran las señales tempranas, no se toman medidas de gestión correctas y después se llevan medidas muy agresivas, como está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se genera un efecto como a una economía que estaba ya en ralentización, no lo olvidemos, antes de la pandemia, se le añade un problema de solvencia, destrucción empresarial y además se le añade esa indefinición y esa incertidumbre sobre la situación en cuanto a la pandemia. Se juntan muchas cosas. Daniel, nos estarán viendo muchas personas en casa que estarán horrorizadas, ¿no? Con ese panorama que tenemos, esa destrucción de 100.000 empresas, esas perspectivas tan malas para este 2020. El respiro llega mínimamente en 2021, entonces creceremos un 7,2%. Cuanto más se cae, más se crece. No, y además debemos evitar utilizar la palabra crecer cuando es rebotar. Esto es muy importante. Yo creo que cualquier persona entiende que si tiramos una pelota por una escalera no está subiendo, está rebotando por los peldaños. Pero lo más importante es ser muy cautelosos. Y la razón por la que hay que ser muy cautelosos es la siguiente. Si en algo se ha equivocado el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno, la OCDE, los economistas, todos en general, ha sido por optimistas. Es decir, que nuestras estimaciones no solamente eran demasiado cautelosas, y recordad que hemos hablado en este mismo programa cuando a mí me pusieron a caldo por decir que íbamos a caer más de un 9%. Es verdad, doy fe. Entonces, debemos ser muy cautelosos. ¿Por qué? Por el fiarlo a una recuperación que está basada en unas estimaciones. Para que se hagan una idea los ciudadanos, para llegar a un 7% de recuperación en el año 2021, tendremos que estimar que el consumo se recupere más de un 25%, que la inversión se recupere más de un 30%. Ojo, porque claro, esas perspectivas de la mal llamada recuperación en V, y ahora le ponen la palabra asimétrica, que yo no sé qué significa eso, pero la realidad es que es muy probable que luego se vengan a revisar a la baja las estimaciones del 2021. ¿Puede la economía española recuperarse? Por supuesto. La economía española ha demostrado en el 2011, cuando la Organización Mundial del Trabajo decía que en España no se iba a crear empleo jamás, de hecho, que nunca se iba a recuperar el empleo, demuestra que se puede hacer. La economía española, yo siempre se lo digo a mis alumnos, la economía española es como un atleta de élite. Pero si al atleta de élite en la carrera le vas poniendo zancadillas, claro, no gana la carrera. Lo que tenemos que poner son facilidades. Y lo que hay que hacer urgentemente es, el gobierno tiene que abandonar el plan, le llevamos diciendo muchos meses, un plan que estaba diseñado para un cierre que iba a ser indoloro y corto, que es falso, y una recuperación en V que no ha ocurrido. Tiene que abandonar la idea de que las únicas ayudas que se le están dando a las empresas para sobrevivir es endeudarse para pagar impuestos después, porque se va a juntar en el año 2021
sino el problema de solvencia de las empresas, prácticamente un 25% según el Banco de España, a borde de la quiebra, al del desempleo, que ya somos el país con más tasa de paro de toda la Unión Europea.